Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone,
che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Señores, señores. Muy buenas tardes, damas y caballeros. El título de este encuentro es un es un título ya de por sí intrigante. La sanidad para todos. Un sistema con una fecha de caducidad. ¿Y esto por qué? Y creo que este es el tema que vamos a abordar en esta tarde juntos. Nosotros tenemos un servicio sanitario nacional universalista. ¿Y qué se ha querido universalista? Cumpliendo con el artículo 32 de la Constitución.
Ahora tenemos unas prestaciones obligatorias, que son los niveles esenciales de asistencia. Tenemos el derecho y el deber de cuidar de las personas a partir de la prevención, pasando por todas las edades, desde la edad escolar hasta la ancianidad. Y tenemos, por supuesto, que luchar contra todas las desventajas. Pero tenemos que entender si es posible todo esto y si hemos alcanzado un punto en donde se da una preocupación acerca de la capacidad de tener los recursos necesarios y suficientes dentro de los modelos organizativos para poder alcanzar este objetivo. Y esta noche vamos a abordar este tema con el profesor Fabio Pomolli, profesor de Economía y Gestión de Empresa en el Politécnico de Milán, con Giorgio Bordin, que es presidente de Medicina e Persona, en español Medicina y Persona, con Riccardo Zagaria, que es el CEO de Doc Generici, y con Raffaele Donini, coordinador de la Comisión Salud de la Conferencia de las Regiones. Esta tarde tenía que estar con nosotros también el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci. Sin embargo, le ha surgido algo. Lamentablemente ha tenido un compromiso personal y no ha podido estar aquí con nosotros esta tarde. El ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, sin embargo, nos ha hecho enviar un comunicado. Y seguramente esta carta puede ser una premisa para las intervenciones, para los discursos de después, porque de alguna forma nos enseña la postura del ministro con respecto al tema que vamos a abordar esta noche. Muy buenas tardes. Un saludo al presidente de la Fundación Meeting por la Amistad entre Pueblos, Bernhard Schulz, por la invitación. Un saludo a todos los participantes, a los ponentes y al moderador. Mis disculpas por no estar aquí con vosotros, pero me gustaría haceros llegar esta carta en el contexto de esta ponencia que se dedica a un tema tan fundamental, es decir, de qué va nuestro servicio sanitario nacional, un servicio sanitario que es y sigue siendo fuertemente arraigado en los principios de igualdad, equidad y libertad. No tiene una fecha de caducidad, necesita una renovación necesaria desde hace mucho tiempo. Hemos encontrado un sistema nacional de salud que se tiene que repensar. Durante años no se ha renovado para hacer frente a los cambios y sobre todo para hacer frente a los cambios pandémicos. Y luego se han encontrado unos elementos críticos que se han quedado y que se han agudizado después de la pandemia. Pero nos encontramos en el punto final de este recorrido, a pesar de algunos creen esto. Queremos hacer nuestro sistema nacional de salud un sistema más atractivo a nivel económico, con mejores sueldos para los profesionales sanitarios y también a nivel organizativo. Se tiene que repensar un modelo que no funciona tal y como tendría que funcionar. Tenemos que empezar a pensar que la salud es un bien común, un tema que une y no divide. ¿De dónde tenemos que arrancar? Desde los ciudadanos. Y nosotros tenemos un compromiso hacia ellos. Tenemos que darle un servicio de calidad en plazos justos. Y se tiene que garantizar ese servicio en todo el territorio nacional, a partir de los profesionales sanitarios, a través de un agradecimiento económico, a través de mejores perspectivas de carrera y para que haya mejores condiciones para que puedan trabajar en una mayor serenidad. Tenemos que tener a disposición un mayor número de recursos humanos con una nueva visión económica. Heredamos una década que ha costado muchos recortes a la sanidad. La crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica y social. Este gobierno desde el principio ha dado una señal gracias a los fondos europeos, 8.000 millones más en el trienio 2023-2025, con el nuevo reajuste presupuestario con el que queremos destinar muchos recursos al personal sanitario, que es nuestra prioridad. Hemos aprobado normas que impiden el recurso a las cooperativas. Ahora trabajamos en reformas para potenciar a la plantilla sanitaria. Queremos mejores niveles de asistencia con respecto a 2017. Y he querido abordar el tema de las listas de espera.
y hemos potenciado los fondos. Hay dinero, sí, pero las regiones tienen que gastar ese dinero de manera consciente. En el contexto de la reforma que estamos poniendo en marcha, el PNRR es otra pieza para ir hacia unas respuestas adecuadas ante las necesidades de una mejor cohesión sociosanitaria. Con respecto a la propuesta de remodulación del plan que es el PNRR, la misión salud es la misma. No hay cambios fundamentales, sino solo hay elementos necesarios para hacer frente a las dificultades específicas de algunas regiones ante el aumento de los costes. Otro factor clave para la sanidad del futuro es la digitalización. Pienso, por ejemplo, en la telemedicina, y ahora estamos en una fase avanzada y tiene un papel fundamental para potenciar la sanidad de proximidad o la libreta sanitaria electrónica. Y me gustaría remarcar la importancia de la prevención. Un sistema que no solo cuida, sino que sabe también prevenir. Y esto garantiza una mejor salud, es decir, una menor cantidad de enfermos en el futuro y una mejor calidad del servicio sanitario nacional. Y ahora vemos enfermedades no transmisibles que han superado las enfermedades transmisibles a nivel de mortalidad. Me gustaría concluir reiterando una diferencia importante con respecto al pasado. Estamos comprometidos con la estrategia de medio y largo plazo. Los aumentos de fondos nunca han llevado, en la realidad, a una mejor garantía de la salud a todos. Se tiene que repensar en una medicina más cercana a las personas. Y estamos trabajando en ello junto a regiones, asociaciones y agentes sociales que desde el principio han compartido con nosotros un diálogo lleno de propuestas y seguramente nos pueden ayudar en este recorrido. Gracias otra vez por este diálogo y os deseo un día fructífero y os deseo también un éxito cada vez mayor con ocasión del meeting de Rimini. Esta es la carta que el ministro Schillaci nos ha enviado y en esta carta se encuentran algunas posturas muy específicas, especialmente con respecto a la necesidad de una mayor cantidad de fondos. Ahora me gustaría oír la propuesta del profesor Pamolli. ¿Por qué? El profesor Fabio Pamolli es un conocedor del Servicio Sanitario Nacional desde el punto de vista financiero, evidentemente, y desde el punto de vista también económico. Entonces, podemos encontrar un equilibrio entre recursos disponibles y niveles esenciales de asistencia, porque la obligación que nosotros tenemos a nivel constitucional, una obligación sancionada por ley, por la ley del Tribunal Constitucional, el sistema tiene que cumplir con los niveles esenciales de asistencia que se pueden garantizar a todos en condiciones de eficiencia. Entonces se podría pedir a nuestro SNS que garantice los niveles esenciales de asistencia en estas condiciones. Si faltan las condiciones desde su punto de vista, ¿cuál es su propuesta? Algunos hablan de 1.000 millones, ¿cuál podría ser la necesidad efectiva? Tanto grazie. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es todas las veces un placer estar aquí con vosotros con ocasión del meeting de Rimini y poder participar en este diálogo en esta casa. Me gustaría adelantar la respuesta, que es sí. Y luego me gustaría abrir un inciso para intentar dar un poco una perspectiva general y para argumentar de alguna forma mis fundamentos. Me gustaría arrancar de un análisis muy rápido que pone en relieve los desafíos que tenemos ante nosotros y que nos están esperando. Antes que nada, creo que tenemos que recordar el hecho de que el país tenga un nivel de gasto público elevado y ha ido acumulando a lo largo del tiempo un nivel de incidencia de la deuda pública sobre el PIB que es en una segunda posición solo con respecto a Grecia. Y digo esto porque, naturalmente, en esta situación a nivel macroeconómico, vemos un país expuesto ante el reto de la sostenibilidad de todas las cuentas públicas. Y, por supuesto, las arcas públicas se encuentran ante un reto. Y si aumenta la velocidad con la que hacemos crecer la economía, luego vamos a alcanzar un beneficio con respecto a la relación deuda-PIB.
nos encontramos en una fase en donde las tasas de interés son tasas de interés distintas con respecto a las de hace muchos años. Son tasas de intereses más altas. La inflación tiene una dinámica significativa. La inflación siempre se ha considerado buena para los más endeudados. Lamentablemente ahora los mercados van ajustando el coste de las emisiones obligacionales. Entonces, lo cierto es que el incremento de las tasas para un país muy endeudado aumenta el alcance del reto. Lo siento por este inciso tan técnico, pero es muy importante dar el marco dentro del cual los derechos constitucionalmente sancionados, y luego voy a hacer referencia a la ley, se encuentran. La segunda consideración es un dato que no nos tiene que asustar, pero que nos tiene que hacer reflexionar. Cada empleado en Italia, cada persona entonces que trabaja, contribuye a la financiación del Estado social, del Estado de bienestar, del servicio público, es decir, pensiones, sanidad y asistencia con un valor superior del 60% del PIB per cápita. Por un lado, entonces, el número de empleados. Cada empleado tiene una renta por su trabajo. Naturalmente, los impuestos generales y también los impuestos adicionales y regionales que constituyen un elemento de sobrecarga fiscal, más allá de la contribución al pilar de la seguridad social pública. Entonces, a pesar de que, y también si nosotros dejamos de un lado ese importe para la pensión futura, esa liquidez se utiliza para pagar las pensiones que se están dando a las personas. Entonces, el 66% del PIB per cápita, el valor para Alemania es del 24%. De un 24% más bajo. Igual de lo que está pasando en España. Francia está más bien cerca a la situación italiana. ¿Y por qué digo esto? Porque este es un elemento que nos tiene que hacer comprender que estas tendencias en el largo plazo, las tendencias demográficas que recordaba el ministro Giorgetti esta mañana, son tendencias que requieren unas reformas estructurales a nivel macro. Los alemanes lo han hecho desarrollando el pilar pensionístico complementario, utilizando fondos, y esto determina la posibilidad, introduciendo unas inflexibilidades de llegar a un componente que va a financiar las necesidades. Los holandeses lo han hecho introduciendo un componente de un seguro obligatorio, igual que las RFAs de la sanidad, que ha ido a financiar todas las residencias de ancianos y ha ido financiando la permanencia de los ancianos dentro de esas residencias. Hago este paréntesis simplemente para decir que una parte de la respuesta es una parte que tiene que ver con estas grandes tendencias, la financiación pública por un lado y la sostenibilidad por otro lado. Y luego existe otro reto, más allá del reto demográfico, que es el reto tecnológico, que es un bien. Con algunos amigos y colegas hemos llevado a cabo un trabajo que publicamos hace unos años, The Endless Frontier, la frontera sin final, que tiene que ver con el hecho de que la innovación sanitaria y farmacéutica pues siga desplegándose, porque nuestra comprensión de las enfermedades que no conocíamos hace 20 años, hoy son enfermedades que ven una innovación, y esta innovación luego se da no con la sustitución de terapias, con una terapia de menor coste. Luego igual vamos a profundizarlo un poco, pero con la expansión de la frontera. Y entonces enfermos que antes no estaban que no eran crónicos, luego se vuelven crónicos, y esto tiene un coste. Algunos recuerdos. Yo soy partidario de la Fiorentina, el equipo de fútbol, y por lo tanto me apaño con lo que tengo. El primer punto es ver cómo podemos hacerlo con lo que tenemos. Una regla muy simple. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, hay varias estimaciones que valoran el auto gap, es decir, cuánto los niveles de ayuda
las regiones dan a nivel nacional. Es un marco no homogéneo a nivel nacional y las regiones con más dificultad financiera son las que otorgan niveles de sanidad menos altos. Y junto a esta brecha tenemos que plantearnos algunas preguntas con una mirada de seguir intentando con las regiones, y lo hicimos durante esos años, de alinear el gasto con el gasto estándar. Ahora tenemos un problema menos, porque la reforma sancionada con la Ley 42 del año 2009 y con el Decreto 68 de 2011 se introducía un principio de la superación del gasto histórico y de construcción de la nueva organización junto con este estándar. Pero el problema es que el gasto de sanidad todavía hoy se distribuye dividiendo el 65% la cuota per cápita y el 35% la cuota ponderada para los ancianos y según franjas de sexo y edad. En el último diálogo durante la conferencia Estado-Regiones hubo también un componente de deprivación que añade una proxy del Estado social, pero no pudimos completar un recorrido mediante el cual el Fondo Nacional se puede repartir según las prestaciones que se otorgan. Se reparte según la población. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a un sistema más conectado con el EA? Con los niveles esenciales de asistencia. Repartimos entre buenos y malos. Hay también planes para reentrar en el presupuesto. Fue un plan muy pesado para las regiones. Compañeros de trabajo como Francesco Violi afirmó que las regiones, las zonas periféricas de las regiones son las que más sufrieron por estos planes. Por lo tanto, un recorrido con zonas grises que se distinguen durante el seguimiento, donde las regiones se ven involucradas. Esta división entre regiones buenas, es decir, que con recursos pueden otorgar prestaciones de calidad, y regiones en desequilibrio, también con un aumento de los adicionales, y también regiones que tienen que tener un plan de reentro. Si seguimos la eficiencia gestional y lo hacemos con estándares nacionales, con macrocápitas de gasto, que son el coste del personal, el coste de servicios externos, sin llegar a dogmas, sino con caminos de acompañamiento y de seguimiento, yo creo que podemos hacer mejor con lo que ya tenemos. Luego es normal que las regiones sigan pidiendo más al Estado y que el Estado tenga estándares. Es una dialéctica que siempre existió. Pero quería poner de relieve que hoy, después de la COVID y en esta situación general del país, tenemos que tener una estrella polar que es la conciencia del sentido de responsabilidad que todas las partes involucradas tienen que dar, no solo en las acciones, sino también en las palabras. Doctor Bordin. Doctor Bordin, usted también es presidente de Medicina y Persona, una asociación no solo de médicos y de enfermeros, de personal
de profesionales sanitarios. Entonces, ¿usted cómo percibe todo esto, toda esta situación? Faltan médicos, enfermeros, técnicos. Estamos ante una situación sanitaria crítica desde este punto de vista. ¿Qué perspectivas ve usted? Escuchando también sus compañeros de trabajo, pero no solo los médicos. Y sobre todo, la experiencia de la COVID, ¿qué dejó al personal sanitario? Ante todo, creo que el debate sobre el nombre de camas, el número de camas, está en los periódicos desde hace mucho. Si hace algunos años el tema era el colapso de los hospitales, hoy vemos que se dice que el personal sanitario no está. Creo que los números tienen un significado, pero solo si responden a dos preguntas. La primera es que si las camas son suficientes para las personas y para sus necesidades. La segunda es cuáles escenarios vemos en los próximos años. Las necesidades en los últimos años cambiaron. Se transformó la función del hospital para todos de forma drástica. Las camas se redujeron de un 15% en los últimos años, pero ante ingresos vemos algunos ingresos breves, vemos un aumento, y a resumidas cuentas, con menos camas podemos hacer mejor. También vemos una reducción de un 20% de los ingresos. Es un dato bastante complicado de interpretar porque no está claro si se redujeron las hospitalizaciones porque hay menos necesidades o no. Pero también tenemos que recordar que ante este fenómeno, si el ACME, ante las necesidades, tenemos el hospital, que es un lugar perfecto para atender esas necesidades, tenemos también la cronicidad que aumentó y sigue aumentando. Lo recordó también el profesor Pamolli. Y aumenta también el efecto del hecho de que la ciencia supera los episodios agudos, pero no supera las enfermedades. El tiempo de la cronicidad es el tiempo de la vida y, por lo tanto, tiene que vivirse y enfrentarse cerca de donde uno vive, porque a veces la mayoría de las operaciones son de baja intensidad. La proximidad, por lo tanto, se está convirtiendo en la palabra clave. Por lo tanto, por lo que se refiere a las camas, ¿estamos bien? Bueno, sí y no, porque no tenemos números dramáticos, pero yo creo que el tema del objetivo, del sentido de la terapia es dramático. El objetivo tiene que ver con la reorganización del sistema sanitario. El hospital nacía hace muchos siglos como lugar de acogida de la necesidad sanitaria, también por la caridad y para hacer frente a una necesidad. Y la necesidad de una enferma no puede sumarse a la suma de sus necesidades. Por lo tanto, el sistema sanitario puede ahora tomar en serio todas las necesidades de las personas, tiene que evolver para ser eficaz y eficiente y también sostenible. Pero no es cierto que la calidad de la prestación garantice la terapia, porque la necesidad no es una suma de necesidades y la terapia no es una suma de terapias.
De hecho, el descontento de los pacientes que no se ven atendidos es una paradoja ante los logros de la ciencia en términos de eficiencia y de eficacia. Esto por lo que se refiere a las camas, pero si enfocamos el número del personal sanitario, vemos situaciones distintas, con problemas de falta de personal, con el bloque del encargo de médicos, pero no son números absolutos. Y tenemos también que hablar del reparto del personal. Toda la área de la emergencia y urgencia, los médicos de cabecera y los pediatras están sufriendo mucho. Y son también trabajos poco atractivos, además de todo un problema regional de que ya hablamos. Por lo tanto, hay carencia en algunas especializaciones, pero sobre todo hay una cuota muy elevada de médicos que en los próximos 4 o 5 años van a jubilarse. Y esto, sin lugar a dudas, si antes teníamos muchísimos médicos y ahora estamos un poco más del promedio, vemos en el futuro una situación bastante trágica. Se trata de un personal más joven y por lo tanto más estable durante los años, pero por otro lado, actualmente faltan muchos y esta carencia es una carencia absoluta, pero también con respecto a la relación entre el número de enfermeros y médicos, que según los datos dice que en Italia la relación es 1:4, y mientras que en la media europea es 1,3. 1:3. Tenemos que tener muchísimos enfermeros. Por lo tanto, los números dicen eso. A pesar de que las reformas son heterogéneas, difíciles de recaudar, y los datos son los consolidados hace algunos años. Pero en los últimos 2 años vimos un fenómeno que caracterizó la época post-pandémica y que nos reveló la verdad. Y nos dice que estaba presente ya antes a la pandemia. La COVID causó problemas, nos ha dado y nos da ahora una señal potente para relanzar nuestra sanidad. Hay una crisis profunda en el sistema sanitario que, según yo, los profesionales no se ven atraídos por lo privado, sino por un trabajo que nos satisface, que nos realiza. Muchos pasan no solo de ser un médico en un lugar a otro, sino que dejan de ser un médico o un enfermero y por lo tanto buscan otra profesión en otro ámbito. Y por lo tanto, además de la decepción, tenemos también un remordimiento. Son situaciones que vemos en nuestros compañeros de trabajo. Y este sentido de fracaso tiene varios motivos. Algunos motivos son propios de nuestra realidad sanitaria. Por ejemplo, la dureza de la enfermedad. Desde el positivismo se cumplió una parábola que ve a los médicos atendiendo solo a las personas y no a todo un paciente. Ya no podemos responder por insuficiencia cultural, una insuficiencia generalizada. Y nuestro país parece estar un poco con retraso.
Los enfermos no tienen confianza y vemos la clase médica que ejerce solo una medicina de defensa. Fue así también para la COVID. Los médicos se vieron criticados y hoy tienen que enfrentarse a muchos juicios también. Las cláusulas legales y médicas y también normativas conectadas con las prestaciones sanitarias que están aumentando reducen el tiempo para la terapia y también para la profesión, que se convierte solo en un oficio. Y la ausencia de los que gobiernan en cualquier nivel es una ausencia que se hace sentir cada vez más y va a endurecer la complejidad del sistema y lo transforma en un sistema complicado y también asfixiado. Y estas me parecen unas causas internas dentro de nuestra historia, pero por supuesto hay también motivos que tienen que ver con la crisis más general a nivel del trabajo. El tema de la resignation, que tiene que ver con todo el mundo globalizado, es una insuficiencia existencial, es una pobreza del yo y es un problema que no se puede afrontar creyendo que solo la mejor organización, solo un poco de dinero más o solo un poco de problemas menos nos podrá salvar. En 1926 Malraux escribía: no existe ideal al que sacrificarnos porque entre todos nosotros conocemos la mentira, nosotros que no sabemos lo que es la verdad. Y pienso que hoy día esta postura está cada vez más evidente y es algo cada vez más tangible. Me gustaría concluir diciendo que el ministro recordaba que tenemos que relanzar la juventud, tenemos que rejuvenecer el sistema, tenemos que dar un poco más de energía. Y yo digo, tenemos que volver a relanzar la sanidad, tenemos que volver al origen y no tenemos que hacer algo tan raro y tan extraño y tan distinto. Creo que es una labor cultural y urgente, y junto a todos estos problemas que tienen que ver con la sostenibilidad, esta respuesta tiene que ser una respuesta ante la pregunta de sentido, y este trastorno y esta situación incómoda expresa justo esta necesidad. Y nosotros tenemos que pensar que esta respuesta ante este nuevo comienzo tiene que ver con una respuesta en diálogo, a través de un diálogo con los demás, para redescubrir la esencia de la profesión, redescubriendo no solo el sentido de nuestro cuidado, sino también poder proporcionar soluciones que sean soluciones también a todo el sistema. Y también deseo que a partir de mañana por la mañana, no solo con mi compañero con el que voy a trabajar mañana por la mañana, sino también a todos los niveles, también a nivel institucional, pues tenemos que trabajar a partir de mañana por la mañana hacia este objetivo y ya no podemos aplazar este compromiso. Gracias. Con la oración, un poco de que os centréis también un poco en la pantalla, por favor, a los demás ponentes, porque ya el tiempo es siempre un problema. Zacarías, con usted vamos a hablar de farmacéutica, tanto de la farmacéutica del hospital como también de la farmacéutica de los territorios. La farmacéutica, pues al fin y al cabo, a lo largo de los últimos años, ha ido aportando a la sostenibilidad. El payback, ¿no? A nivel técnico se dice así. Vale, usted nos va a explicar este concepto porque es muy importante. Y por supuesto hay posturas distintas con respecto a los copagos sanitarios. Y los copagos sanitarios se diferencian de manera significativa entre las distintas regiones. Y última pregunta. Con respecto a los fármacos de alto coste. En el ciclo de cuidado per cápita para algunas enfermedades, sobre todo oncológicas, pero no solo para las enfermedades oncológicas, el coste es de cientos de miles de euros. Ahí el mundo farmacéutico, la industria farmacéutica, no puede hacer nada para ayudar en aquellas situaciones. Gracias por invitarme y permítanme
dado que se habla de plazos y de fechas de caducidad, nosotros de la empresa farmacéutica somos expertos porque aplicamos este concepto día a día en nuestros fármacos y en nuestros productos, y creo que nuestro servicio sanitario es uno de los mejores a nivel europeo y tenemos que trabajar en ello. Permítame empezar este discurso diciendo que tenemos que encuadrar este tema dentro de los 126 mil millones de euros del Servicio Sanitario Nacional. Y corríjame si me equivoco. La parte farmacéutica, ¿a qué corresponde? La parte farmacéutica privada y pública es de aproximadamente 34 mil millones. Y en 2022, según los datos del AIFA, ha habido un aumento de un 6%. Entonces estamos hablando de un gasto que está yendo adelante y ha habido un aumento de un 6%. Entonces 34.000 millones del gasto público-privado, y de estos 34.000 millones de euros, 23.000 millones de euros corresponden al gasto privado. Entonces, y 9,9 mil millones de euros corresponden al gasto farmacéutico, que cada ciudadano, un tercio del gasto farmacéutico, a lo mejor no todos lo saben, ya a partir de hoy, está a cargo de las personas. Y ahí se encuentran los copagos sanitarios, ahí se encuentran, por supuesto, 1.000 millones, 1.200 millones, que es la cuota que los ciudadanos, no escogiendo el fármaco genérico que tiene un menor coste, que es absolutamente idéntico, y de esto se llama equivalente por definición, y escoge el brand originator y tiene que pagar 1.000 millones de euros. Entonces, de 10.000 millones, de estos 10.000 millones, 1.200 millones se deben al gasto privado. Y en algunos países hasta llega al 50%. Entonces, un tercio del gasto privado. Y en lo que se refiere al gasto público y al gasto territorial, tal y como decía el doctor Luquina, que ha hablado de gasto hospitalario y gasto territorial, 12.000 millones son el gasto en el territorio. El gasto a cargo del Estado. El Estado contribuye compensando por los fármacos que los ciudadanos compran en la farmacia. Permítanme también una digresión. Antes hablábamos de 10.000 millones de euros, que es el gasto a cargo del ciudadano, y se entiende también la importancia de esto, ¿no? Antes estaba dando una vuelta por el meeting y el banco farmacéutico es una obra históricamente presente en Italia desde hace 20 años y se ocupa de dar una respuesta también a los que no son capaces de hacer frente a esos 10.000 millones de gasto que hoy los ciudadanos pagan y que están llamándose a pagar. Pero ahora volvemos al gasto público. Y hay que ver cómo, bueno, teniendo en mente lo que citaba antes Pam Molly, el Servicio Sanitario Nacional tiene que ver también cuál es la curva demográfica italiana. Un dato del INE italiano dice que hoy la población de más de 65 años es aproximadamente el 23% de la población total italiana. En 2050, un dato del INE italiano, va a ser el 35% de la población italiana. Y ahora comprendes bien por qué he citado este número. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta el gasto total y la partimos por los pacientes italianos, el Estado ha contribuido con 222 euros por ciudadano. Cada ciudadano ha utilizado en promedio 12 paquetes de fármacos, 18 fármacos. Entonces, la brecha es muy importante y los pacientes, el 98,4% de los ciudadanos de más de 65 años ha recibido por lo menos una receta médica. Si conectamos este dato con el dato de antes, pues entendáis que de alguna forma hay que intervenir, porque en 2050 los pacientes que utilizan los fármacos en su casi totalidad no van a ser un 23%, sino el 35% de la población italiana. Otro dato, para hacer una comparación a nivel europeo, nosotros nos encontramos en el 6º puesto a nivel europeo, porque si nosotros consideramos el gasto sanitario tanto privado como público, hoy nos encontramos en el 6º puesto después de
Alemania, Austria, Bélgica y Francia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de hoy? Muy bien lo que ha dicho él, muy bien lo que ha dicho el ministro, por supuesto, porque es un gran augurio, porque seguramente el Servicio Sanitario Nacional necesita una adecuación de los recursos. Yo no soy un aficionado de la Fiorentina, un equipo italiano, soy un aficionado del Juventus, pero comparto la perspectiva de Pamolli. Hay que empezar de lo que ya tenemos a disposición. Podemos empezar a hacer muchas cosas con lo que ya tenemos a disposición en Italia. Antes que nada, la COVID, antes hemos hablado de la COVID. La COVID ha hecho evidente, nos ha hecho ver que no está descontado que también en Italia, cuando vamos a la farmacia, podamos conseguir los fármacos y que podamos encontrar todos los fármacos. El caso de la amoxicilina, que estaba en todos los periódicos hace algunos meses. Y esto porque, no sé si lo sabéis todos, pero la cadena productiva farmacéutica, no italiana sino mundial, hasta la fecha, pues depende de países como China e India, en lo que se refiere a la producción no de principios activos, sino de esos pedazos de la molécula que están en la parte inicial de la producción del principio activo. Y esto es muy importante, por supuesto. Me he topado con el ministro D'Urso en la sala del meeting. Él está aquí en el meeting también. Es muy importante lo que él ha prometido y lo que él ha deseado dentro de la industria farmacéutica. Son necesarias intervenciones que vayan a eliminar burocracia y que vayan a incentivar, no solo en Italia, sino también en Europa, una reinversión en una producción farmacéutica también de principios activos que vaya a dar un cobijo a la falta de fármacos. Entonces, esto no es suficiente porque la amoxicilina ha faltado porque se pedía a las empresas farmacéuticas que no produjeran un producto específico. Y entonces se le ha pedido a la otra parte de la cadena de producción que produjera ese producto. Por supuesto, ha habido un aumento en los costes y las empresas han dicho, a ver, un momento, genial producir durante unos meses y durante unos años de pérdida, pero AIFA, que es la agencia italiana del fármaco, ha dicho, a ver, los fármacos se tienen que aumentar si se tienen que aumentar para no aumentar el coste. Entonces se tiene que hacer algo con respecto a los fármacos que tienen un coste inferior de 5 euros para poder permitir una disponibilidad de las farmacias. El segundo punto, tal y como se decía antes, es un aumento general de la farmacéutica. Antes se hablaba de gasto hospitalario en los hospitales. En 2023, el gasto, este año, ha visto un techo de 10.000 millones de euros y se estima, según los datos Ecubia, no de Pharma Industria ni siquiera de Egualia, la asociación que representa a los productores de fármacos genéricos, se va a superar esta intervención de 3.300 millones. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un techo si sabemos ya que vamos más allá de ese techo? Y vamos más allá de un 30%. Entonces, se tiene que repensar este techo para que podamos hacer frente ante la necesidad de una mayor cantidad de fármacos de alto coste. Y un mayor consumo de los genéricos puede ayudar. Y en última instancia, y concluyo, otro elemento que se puede matizar, y esto es muy importante antes de pasar a la intervención del concejal regional, es una mayor uniformidad a nivel regional. Porque hoy no existe un único régimen de dispensación, de reparto, sino existen 22 regímenes distintos. Yo hablo desde mi perspectiva, por supuesto. Yo soy un productor de fármacos. ¿Qué sentido tiene que un producto se reparta con distintas reglas, que un paciente tenga un acceso distinto al producto dependiendo de la región en donde se encuentre? Esto absolutamente se puede corregir. ¿Y cómo? Pues utilizando la idea del viceministro Gemmato, es decir, de una lista única, de un punto farmacéutico único a nivel nacional que vaya a disciplinar cuáles son las moléculas que no por razones de costes, sino por razones normativas, se tengan que dispensar o a nivel territorial o a nivel nacional. Doctor Donnini,
Usted es el coordinador de la Comisión Salud de la Conferencia de las Regiones, la comisión que regularmente habla con los asesores de la sanidad italiana. Es un papel muy importante desde este punto de vista. Es coordinador. Sin embargo, las administraciones regionales hoy pueden decir que han cumplido con todo lo que los ciudadanos esperan de la sanidad. Hay un problema de relaciones con el Estado un poco centralista o menos, viendo también la experiencia de la COVID, con la que no se podía hacer de forma distinta. ¿Dónde estamos con el PNRR? Hay un decreto ministerial de 77 que disciplina todo el modelo organizativo de la sanidad italiana. ¿Dónde estamos? Ante todo, muchas gracias por la invitación a responder a esas preguntas en 10 minutos. Va a ser bastante difícil. Voy a ser sintético. Arrancando con la carta del ministro, con la cual, como coordinador de la Conferencia de las Regiones sobre el tema de salud, yo hablo mucho. Y algo bastante raro es que cuando nosotros hablamos en la Comisión Nacional de Salud, que reúne todas las regiones italianas de distinta orientación política, nosotros salimos de esos encuentros con posturas unánimes y con una lealtad hacia los gobiernos que de aquel momento, vimos 3 durante esos últimos años, y creo que esto sea un honor para las regiones. Nosotros confiamos en el Estado y nos portamos de forma responsable. Luego, cada uno de nosotros vuelve a su casa y dentro de las comunidades locales se configura una vivacidad de debate político que muy a menudo nos amarga, porque vemos mucha propaganda sobre la sanidad, pero pocas políticas sobre la sanidad y para la sanidad. Y eso todo lo vemos. Todas las personas de distintas orientaciones políticas. Por lo tanto, los desafíos del Ministerio son también nuestros desafíos. Algunos están a nuestra altura. Otras tienen que enfrentarse a nivel nacional. Por ejemplo, el ministro plantea un problema enorme de sostenibilidad financiera en el Sistema Nacional de Salud. Las regiones lo dicen desde hace 1 año y medio, y lo decía también el ministro anterior, porque 1 año y medio es el periodo durante el cual las regiones adoptan documentos que subrayan la inadecuatez de la región con respecto a los gastos. Por ejemplo, los aumentos del Fondo Nacional son la mitad de lo que gastan las regiones sin poder hacer nada antes del gasto. Por ejemplo, los contratos del personal que a nivel nacional se cierran, pero luego los costes hay que cubrirlos con las regiones. Los fármacos innovadores, que son la esperanza también para muchos ciudadanos y para muchas patologías que antes eran mortales y que hoy, gracias a esos fármacos, pueden convertirse en patologías crónicas. Estamos viendo muchos logros de la tecnología y también de la producción de fármacos, que da mucha esperanza a los ciudadanos italianos y no italianos, porque nuestro sistema es universalístico. Pero esos fármacos tienen un coste, y los costes son
mucho más elevados con respecto a los fondos. Además, tenemos la inflación, que reduce el poder adquisitivo del sistema sanitario y los costes energéticos también, porque muchas estructuras sanitarias no están siguiendo un plan de ahorro energético y para reorientarlas necesitamos muchos años. Por lo tanto, el ministro dice que necesitamos 4.000 millones de euros de Fondo Nacional para llegar a una situación de sostenibilidad. Las regiones dicen lo mismo. En un país normal, el gobierno y las regiones debaten, encuentran esos 4.000 millones y ponen en seguridad el sistema sanitario nacional, público y universalístico. Esperamos que todo esto suceda, porque mientras las declaraciones del ministro van hacia esta dirección, vemos en la reseña de la prensa de hoy todo lo contrario. Segundo aspecto, hay reformas que no dependen solo del presupuesto. Necesitamos realizarlas ahora, enseguida, porque inciden también en la motivación del personal sanitario, que hoy abandona el sistema sanitario, no solo por un sueldo no adecuado, porque el tema del sueldo del personal sanitario es un tema necesario, pero no suficiente para que las personas se queden con este trabajo. Pero tenemos que poner las condiciones para que el personal sanitario pueda trabajar de forma digna, tanto como estilo de trabajo y de vida. Porque, por ejemplo, cuando veo a los enfermeros o a los médicos que trabajan en urgencias, dicen, podéis darnos todo el dinero del mundo, pero con este estilo de vida no podemos seguir aguantando. No queremos trabajar con esos estilos de vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que adoptar esas reformas. Por ejemplo, Emilia-Romagna activó una reorganización radical de la emergencia-urgencia, dividiendo las patologías de emergencia, por lo tanto, urgencias, y el 70% de las urgencias con códigos blancos y verdes no tienen que atenderse por un médico reanimador, sino que tienen que atenderles en un marco de reconfiguración sanitaria por un médico que no es un médico de emergencia-urgencia. En toda esta red, por lo tanto, activamos los centros de ayuda, de atención sanitaria, emergencia-urgencia, para que no llegue a urgencias, porque a veces se descubre que es una patología que no necesita ir a urgencias. Esta es la reforma que Emilia-Romagna y otras regiones activaron. Y creo que es un tema fundamental al que las regiones pueden contribuir. Otro desafío que menciona el ministro son los tiempos de espera para prestaciones especialísticas, de diagnóstico y de cirugía. Todos olvidamos lo que pasó con la COVID. La COVID para Emilia-Romagna, que fue una de las regiones junto a Véneto y Lombardía, entre las más afectadas, significó decenas de miles de operaciones de cirugía aplazadas durante muchos años. Por lo tanto, tenemos que optimizar la prestación sanitaria para que, con tiempos razonables, podamos dar toda la necesidad, toda la asistencia sanitaria que necesitan los pacientes. Eso significa reconfigurar la relación entre privado y público. El privado con crédito tiene que sacar la necesidad del público. No tenemos que dar
al privado una parte de las prestaciones desde el principio, sino colocar a esta parte, que es una parte integrante del sistema sanitario, las prestaciones que necesita el sistema público. Y luego, con mucha valentía, tenemos, como dijo el ministro, que incidir de forma eficaz en el ámbito también de la gestión de la demanda, porque la demanda ahora es tan grande en términos de visitas al especialista, de diagnósticos, y aquí hablamos también de lo adecuado que es todo este sistema, pero el territorio y el hospital tienen que trabajar juntos con sistemas de diagnósticos, con herramientas tecnológicas que unen al máximo conocedor de la especialística del órgano con el máximo conocedor de la historia clínica de los ciudadanos. Por lo tanto, el médico de cabecera con el especialista. Hoy la telemedicina permite este encuentro, esta responsabilidad conjunta por lo que se refiere al diagnóstico clínico. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que producir trabajo común, una solución de responsabilidad. Y luego tenemos que corregir, no solo ayudar a los pacientes, sino también evitar que los pacientes, que los ciudadanos se enfermen, también con seguimiento, con la promoción de estilos de vida saludables, también gracias a lugares de encuentro y también inversiones estructurales con el PNRR. El PNRR es la parte estructural de una grande esperanza que fue el DM77, que se mencionó anteriormente, que es la Carta Constitucional Nacional, donde podemos aplicar un principio de subsidiariedad en el que el ciudadano se ve atendido en su casa gracias a la teleatención sanitaria y luego en el territorio, donde tiene que haber una conexión entre hospital y territorio, entre social y sanitario. Y, por último, la red hospitalaria con hubs, gestionando la enfermedad cerca de la casa del paciente. Este es el tema hoy. Esta reforma, el decreto ministerial 77, las inversiones del PNRR son coherentes si los acompañamos a políticas de respaldo financiero y de homogeneidad territorial. La sanidad tiene un sentido si en perspectiva ya no veremos la migración de los ciudadanos desde sus casas hacia otras regiones. El 70% es en Lombardía, Emilia-Romagna y Véneto. Todos esos pacientes que van a hospitales lejos de su casa. El ministro identificó un camino a remodular las intervenciones, las operaciones aplazados con respecto al PNRR. Hay regiones que están siguiendo la hoja de ruta, como Emilia-Romagna, pero hay también regiones que han dicho, ojo, porque si vamos hacia otras rutas de financiaciones, lo que ya hemos invertido para estructuras sanitarias ya decididas puede gastarse. Por tanto, es un trabajo enorme. Tenemos que trabajar juntos. La sanidad tendría que unir a un país después de la COVID y no dividirlo. Tenemos que tener más políticas sobre la sanidad. Gracias. Concludiamo qui la serata però con un messaggio. Podemos concluir ahora, esta tarde, con un mensaje positivo. Es decir, podemos tener muchísimos defectos, pero
siempre cuidamos a las personas, tanto en los hospitales como en los laboratorios. Y estoy seguro de que seguiremos haciéndolo. Os recuerdo otra vez que el meeting necesita una atención particular. Podéis encontrar en toda la feria algunos stands con chicos con una camiseta roja que dice "Dona ora", para que puedas tú también respaldar al meeting. Muchas gracias. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
Grazie.